Buenas tardes. Reciban un cordial saludo desde el Banco Magdalena Colombia. Soy Ailín Cadena Vargas y aprovecho esta oportunidad para agradecer a la ALC, Asociación Latinoamericana de Coach, a la CMC, Confederación Mundial de Coach, y a todos los coaches presentes en mi formación, en especial Jorge Cepeda, Víctor Carmiño y César Corrales. Aprovecho esta oportunidad también para agradecer a mi esposo Juan Carlos Meriño Gutiérrez, porque gracias a él conocí esta fantástica institución y a la maravillosa familia Sol. Hoy vamos a hablar de la importancia de conocernos a nosotros mismos o conociendo nuestro interior. Es muy importante que nosotros nos conozcamos, porque muchas veces no conocemos nuestros quiebres y no podemos declararlos, porque no sabemos cuáles son, y eso hace parte de nuestro conocimiento. Conociendo nuestro interior. El objetivo es incentivar el desarrollo de habilidades emocionales efectivas que permitan potenciar el desarrollo personal del ser. En nuestra sociedad, la educación se ha basado en el conocimiento, más no en el desarrollo de habilidades blandas para potenciar el desarrollo del ser, que es muy importante en la actualidad. Para nosotros conocernos, debemos hacer uso de los procesos volitivos, de procesos cognitivos y de procesos afectivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Son los que permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Es muy importante la interacción que tenemos con todo lo que nos rodea y de ello adquirimos el conocimiento. Bueno, los procesos cognitivos hacen uso de una percepción o constan de percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. ¿Qué es la percepción? Es la forma como percibimos las cosas. Por ejemplo, cuando nos quemamos, percibimos el calor en nuestra piel. Si acercamos el brazo a la estufa, vamos a percibir el calor, pero también analizamos por qué nos quemamos, o nos acercamos mucho al fuego o nos hemos distraído cuando estamos en la cocina. Entonces, es la forma como percibimos las cosas. La atención. Nosotros, para lograr nuestros objetivos, debemos centrar nuestra atención en ellas, porque si dispersamos nuestra atención, no lo vamos a lograr. Es muy importante que nosotros centremos la atención en un objetivo determinado. Dentro de los procesos cognitivos encontramos la memoria. La memoria es muy importante y nos permite el conocimiento. No solamente aprendernos y guardar en nuestra memoria los conocimientos. Cuando nosotros, por ejemplo, vivimos una situación que nos hace feliz y escuchamos una canción, ese día que tenemos un suceso feliz, eso nos permite que cada vez que nosotros escuchemos la canción, evoquemos en nuestra memoria el recuerdo de esa fecha y se va a esbozar en nosotros una sonrisa. Eso es muy importante, la memoria, cómo guardamos en nuestra memoria el conocimiento, los sucesos. Otra capacidad importante es el pensamiento de los procesos cognitivos. Es quizás el más importante de los procesos cognitivos. El ser humano tiene la capacidad de pensar. La filosofía y la psicología han estudiado mucho el pensamiento del hombre. La psicología dice
que si el hombre piensa de manera positiva, puede transformar su entorno. Y es cierto, muchas veces hemos escuchado vivencias de personas que han sanado sus enfermedades declaradas por medio del pensamiento positivo. Entonces es importante pensar positivamente, pero también es importante el análisis, el pensamiento crítico. Y desde la filosofía, qué bonito sería que se enseñara al estudiante, al joven de la sociedad a pensar de manera crítica y que pudiera expresar sus argumentos de manera crítica, pensar y expresar de manera argumentada sus argumentos. El lenguaje es muy importante porque nos permite comunicarnos con la persona que nos rodea. El lenguaje nos permite expresar nuestros sentimientos, pero también nos permite declarar, ofertar y llegar a un compromiso con nosotros mismos. Es importante el lenguaje por todos esos aspectos. Otro proceso importante es el proceso volitivo. Y este proceso volitivo depende de nuestra voluntad. ¿Qué voluntad tengo yo para conseguir mis metas? Si yo, por ejemplo, quiero bajar de peso, debo tener la voluntad conmigo misma de cambiar, de esforzarme, cambiar mis hábitos alimenticios, de esforzarme, dedicarme 1 hora o media hora, 40 minutos a hacer mis ejercicios y lograr mi objetivo, que debe ser perder peso. Pero eso es por medio de la voluntad. La voluntad es todos los actos de la voluntad, se refieren a los procesos volitivos. Los actos no son buenos ni malos, y yo le doy la connotación de buenos o malos a los actos que realizo, pero cada uno de los actos que me ayudan a alcanzar mis metas son actos volitivos relacionados con la voluntad, con el empeño que yo coloco para conseguir mis metas. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Esto lo dijo Gandhi. Yo comparto lo que dice Gandhi. Muchas veces creemos que si no tenemos una contextura física formidable, no podemos alcanzar nuestras metas. Y no es así. Muchas veces creemos que para alcanzar las metas debemos tener una maleta llena de plata o tener unas condiciones físicas inigualables, y no es así. Nosotros, nuestra voluntad es capaz de vencer las dificultades después que estemos decididos a conseguir las metas. Y esta imagen me demuestra, cuando yo digo que las cosas son imposibles, imposibles serán. Pero si yo digo que es posible, lo voy a lograr. Y ahí tiene que ver la voluntad. ¿Qué voluntad tengo yo para hacer los actos, para mejorar mi vida, para cambiar mi entorno, para cambiar mi percepción? Entonces, cuando yo digo que es imposible, tengo razón. Y cuando digo que es posible, también tengo razón. En ambos casos se dan. Pero todo depende de la voluntad con que yo emprenda mis metas. Los procesos afectivos, también los procesos afectivos nos permiten conocer nuestro interior. ¿Y qué son los procesos afectivos? Expresan el valor, el significado y la importancia que las cosas adquieren para el individuo. ¿Cómo asumo yo? ¿Qué importancia le doy yo a las cosas? Las cosas no son ni buenas ni malas, sino qué interpretación le doy yo a las cosas que me ocurren. Nosotros, todos, tenemos unas emociones, estamos tristes, cogemos rabia, somos felices, porque somos unos seres que poseen emociones, pero no podemos permitir que las emociones nos dominen. Muchas cárceles están llenas
de personas que no supieron controlar sus emociones. Y es triste que eso pase, porque nosotros somos seres emocionales, pero no debemos permitir que las emociones manejen nuestra vida, sino que seamos nosotros quien dominemos las emociones. Como seres humanos, decía ahorita, sentimos amor, podemos sentir vergüenza, nos da miedo algunas situaciones, nos sorprenden otras, nos causan dudas algunas, tenemos un momento de felicidad, nos enojamos y en algunos casos tenemos confusión, pero somos nosotros quienes debemos controlar todas estas emociones, no permitir que las emociones nos dominen y que terminemos haciendo lo que no queremos porque nos dejamos llevar de una emoción. La inteligencia emocional, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, nos vamos a lo que dijo Goleman en 1995. Y dice, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Cómo yo tengo la capacidad de reconocer mis sentimientos y los de los demás. A veces no soy capaz de reconocer mis sentimientos y debo aprender a reconocer mis sentimientos que causan determinados sentimientos en mí. ¿Cómo puedo yo dominar mis emociones para conocerme, para mejorar como persona, para que yo pueda mejorar en la formación de mi ser y ser mejor persona cada día, pensar positivamente y cambiar el entorno, cambiar mi observador y analizar qué quiebres presento para cuando los declare pueda encontrar esos nuevos caminos que se abren a mí para yo cambiar. ¿Por qué? Porque venimos con una historicidad familiar y cultural, y eso no nos permite ver cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras competencias. Cuando yo declaro, cuando yo me conozco a mí misma, puedo decir cuáles son mis quiebres para superarlos y declarar cambiar el entorno, cambiar el contexto y salir de esos paradigmas que no nos permiten avanzar. El contexto debemos cambiarlo, no permitir que el contexto nos domine, sino nosotros manejar y adecuar el contexto a nosotros. Las emociones tampoco debemos permitir que las emociones nos dominen, como decía ahorita. Hay muchas personas en las cárceles porque no fueron capaces de dominar las emociones. Cuando yo logro dominar mis emociones, puedo decir que tengo una inteligencia emocional. Pero para hablar de inteligencia emocional, debo hablar de 5 claves. ¿Cuáles son esas 5 claves? La autoconciencia. Cuando yo soy consciente de cómo me afectan las emociones, cómo me afectan esas emociones a mí, yo aplico la autoconciencia y es importante que conozca cómo me afectan determinadas emociones. La autorregulación es la capacidad de manejar las emociones. ¿Cómo manejo yo mis emociones? ¿Cómo las domino mis emociones? Si mis emociones no me dominan a mí, muchas veces podemos rabia de una manera que no pensamos en nuestra salud, peleamos con nuestra pareja o con cualquier persona y nos enfadamos tanto que nos puede dar un infarto y no pensamos en nuestra salud. Tenemos que llevar ese control de las emociones, regularlas, porque de lo contrario nos puede afectar a nosotros mismos. La automotivación es muy importante, porque muchas veces nosotros, como seres humanos que somos, nos decaemos, nos entristecemos,
nos baja el ánimo y somos nosotros quienes debemos automotivarnos. Cuando yo me automotivo, debo mirar, focalizarme en las metas que deseo y no en las dificultades que se me presentan. Eso es muy importante para que yo mantenga la emoción y me mantenga automotivado. No puedo esperar que vengan de afuera a motivarme. Eso es muy importante y es una de las 5 claves para la inteligencia emocional. La empatía es muy importante. Mucho escuchamos hablar de la empatía, de ponernos en el lugar de la otra persona, pero qué difícil es aplicarla, ¿verdad? Nosotros somos muy fáciles para juzgar, juzgamos a los demás sin que nosotros nos detengamos a ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces es importante que nosotros nos pongamos en el lugar de la otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros, para entenderlo, para comprender lo que está viviendo, debemos ponernos en el lugar de ella, qué es lo que está sintiendo, cómo se siente, por qué sucede esto. Eso es muy importante. Y la habilidad social es la capacidad de comunicarnos con la otra persona. Cómo nos relacionamos con los demás de manera amigable. Entonces es muy importante tener una inteligencia emocional. Y aquí hablamos de 5 aspectos que son importantes para conocernos nuestro interior. ¿Cómo soy yo? Si yo me conozco, puedo mejorar como persona, puedo ser mejor persona, estoy construyendo en mi ser y me ayuda a fortalecer todos los quiebres, a cambiar mi observador, a utilizar el contexto y no permitir que él me use a mí. Entonces es importante que tengamos todo esto presente para conocer nuestro interior. Muchísimas gracias.